Welcome back. Bienvenidos de nuevo. I just wanted to find out before we go on to our next Antes de pasar a nuestro processes, siguiente ejercicio, quisiera saber if you had any comments, experiences, or questions that you wanted to share si with the tienen group. algún comentario, experiencia, pregunta, observación que quieran compartir con el grupo. Sí. ¿Qué tan válido es desde tu óptica, Robert, en que no necesariamente se verbalice, sino que haya un contacto interno? Incluso, por ejemplo, antes de ir verificando las señales, como para proteger un poquito la intimidad del otro, ¿no? Sí. Yes. In fact, I think sometimes it's more profound if it's in a nonverbal way. De hecho, yo creo que en muchas ocasiones es más profundo si es de una manera no verbal. So, yeah. Some things are more easily transferred or translated not through words but through some kind of a sense or Hay cosas que es más fácil no traducirlas verbalmente, sino más bien tener la sensación de un contacto. Any other questions or comments or ¿Alguna otra pregunta, comentario? you all were able to start a good garden? ¿Todos pudieron empezar un buen jardín? Mi comentario es que el ejercicio que hice ahorita lo hice sin ninguna guía en la mañana y no lo podía lograr. Quería establecer una comunicación con Jesús y simplemente no fluía. Y con la ayuda de mi pareja y con la metodología, creo realmente tuve la sensación de estar comunicando mis emociones. And I think there's something very important about that comment, which is that I think sometimes it's easier to create this kind of contact with more than one person. Y algo importante de este comentario es que muchas veces es más fácil crear este contexto con la ayuda de otra persona. There's something, sometimes with the support of another and with the intention, the shared intention and relationship with another, we can make kinds of connections more easily than just by yourself. Que con la ayuda de otro que comparte nuestra intención podemos entrar en relación de una manera más fácil. In fact, in my studying of Jesus as a healer, En mi estudio de Jesús como sanador, it's one of the things that stood out es una de las cosas que as sobresalió. being different. It's a way that Jesus was different than the other healers Es of un- his time. en este sentido es en que Jesús es diferente de otros sanadores de su tiempo, Because there were other Jewish rabbis who were healers. porque había otros rabáis judíos que eran también sanadores, rabinos. But their basic method of healing was to go off by themselves to pray for the person. Pero su método era retirarse, aislarse y rezar por la persona que necesitaba la sanación. Whereas Jesus always interacted directly with the person Mientras or que somebody Jesús close to the siempre person. entró en relación directamente con la persona que necesitaba la ayuda o con alguien cercano a él. There was something in the relationship that I think was very, very powerful. Había entonces algo en la relación que se establecía que era muy poderoso. In fact, I think that to me, the deep structure of all healing De hecho, creo que la estructura profunda de cualquier sanación has three common components to it tiene tres componentes I comunes think are reflected in your comment. que quedan reflejados en tu comentario. Because I've done studying of many, many different types of healing. Porque yo he hecho estudios relacionados con muchas maneras diferentes de realizar la sanación. And to have, well, and to me, the three common components Y los tres of componentes healing, comunes, whether it's physical or tanto si es una spiritual sanación or física, emocional, espiritual. are, number one, that there is an intention. La primera es la intención. And
And an intention, by the way, is different than a goal. Y por cierto que la intención es diferente que la meta. A goal is something specific. Una meta es algo específico, It's something that you can define. algo que pueden definir, You can feel disappointed if you don't reach the goal. y puedes sentirse decepcionado si no alcanzas esa meta. An intention is deeper than that. Una intención es algo más profundo que You eso. can have the intention whether you're being successful in Puedes the tener la moment. intención y in tanto achieving a si tienes éxito en el momento de lograr la meta o no. An intention is more like a light that keeps shining. La intención es más como una luz que permanece brillando. A goal is like a picture that the light shines on. La meta es como una fotografía y en cambio la intención es como una luz que brilla. So there's an intention for healing or for this kind of contact or this kind of. Hay entonces una intención de sanar o de entrar en contacto. Then there is a relationship. Después existe una relación. This relationship is something that in this case you share with another person, Esta relación es algo que en este caso compartes con otra persona, and there's a common intention. una intención común. But the relationship could also be with Jesus, or Pero la it could be relación with puede ser some también other con part of Jesús yourself. o con alguna otra parte de ti mismo. But the relationship is an expression of the intention. Pero la relación es una expresión de la intención. And I think we probably are all aware of having different kinds of relationships. Some are more therapeutic Y than creo que others. todos hemos experimentado cómo hay diferentes tipos de relación, algunas más terapéuticas, más nutridoras que otras. To accomplish some kinds of healing, the relationship needs to be more intimate or more open than others. Para lograr una sanación, la relación tiene que ser más íntima, más total que en otros casos. So in a way, the relationship is an expression of the intention. Así que en cierta forma la relación es una expresión de la intención. If the intent is like a light that's shining, Si la intención es como una luz que brilla, the relationship is like a lens that focalizes the light. entonces la relación es como una lámpara que focaliza la luz, la concentra. And then the third thing Y el tercer elemento to bring this into an action, into a concrete reality, para traer esto a una realidad concreta, a una acción, a ritual of some kind. necesitamos un ritual, algún This- tipo de ritual. This process was a kind of ritual. Este proceso que hicimos fue una especie de ritual. You have symbolic locations, a garden. Tienes a gardener. localizaciones simbólicas, You personajes, go through a kind of repetitive process. vas a un proceso repetitivo. But if you went through that ritual without the intention or the relationship, Pero si tú realizas el ritual sin la intención de It la would be nothing. sanación, entonces no es nada, no sirve de nada. when people sometimes have the intention and the relationship, but they don't have the ritual, Cuando then las personas tienen la intención y la relación, pero no existe el they're ritual, kind of floating or they're trying to do something. entonces están como The ritual flotando, no pueden concretarlo. The ritual helps to anchor the intention. El of the ritual relationship. ayuda a anclar la intención. So, in the metaphor, if the intent is the light, En la metáfora, si la intención es la luz, the relationship is the lens that's focalizing the light. la relación es la lámpara que focaliza la luz, The ritual would be the landscape upon which the light is el shining. ritual entonces será el paisaje en donde la luz brilla. And that's why I thought the comment is then Y por eso pienso que ese comentario que tú particularly haces reflective of es this. particularmente iluminador. And even though you could do this process by yourself, I think that there sometimes is an extra emotional. Y a pesar de power que that pueden comes from hacer esto ustedes solos, existe un doing it elemento with others. emocional de mayor fortalecimiento cuando le hacen acompañados. It's like you can dance by yourself, Ustedes pueden bailar solos and you can do it and have fun y and enjoy it. divertirse, disfrutarlo, But there's something special about dancing with another as well. pero hay algo especial si bailan con otro. So, in fact, this brings me to the issue of De hecho, esto me lleva al asunto
what I would call a healing system. de lo que yo llamo un sistema de sanación. I was kind of talking about so far how Jesus He estado works hablando hasta ahora to- acerca de cómo Jesús unveil or release the natural healing ability within a person. revela las tendencias naturales de sanación de la persona. In other words, when you plant a seed, the gardener doesn't make the seed grow. En otras palabras, cuando ustedes siembran una semilla, el jardinero no hace que la The soil semilla and the crezca. seed produce the life. It's natural. Es It's la already semilla y el suelo lo que producen la vida. there. But I think that Jesus also used a healing capability of a system that is larger than the person. Pero creo que Jesús utilizó un sistema de creencias que es más amplio que la persona. That is, there are several examples of Jesus performing healing when he was not directly interacting with Hay muchos patients. ejemplos de Jesús sanando a una persona, aunque no estaba esa persona presente. And one question that was coming to me was, how does that process work? Y la pregunta que a mí me surge es cómo funciona ese proceso. And I think that, for me at least, one answer is that there is healing that is inherent in a system of people. Y la respuesta para mí es que hay una sanación que es inherente al sistema más amplio de la gente. And so you can either work with the individual who is not, Y entonces puedes trabajar Healed. directamente con el individuo Is not well. que necesita la sanación, or you can work with some part of the system. o puedes trabajar con el sistema, con alguna parte del sistema. And I wanted to do some example now, or do an exercise where we would do a kind of systemic healing. Y quisiera hacer ahora un ejercicio en donde vamos a practicar esto del sistema de sanación. Now, in the booklet on page En su libro, en la página 17, 17 17 and 18, y 18, there are some descriptions hay algunas descripciones. and for me I don't want to we don't have to go over all of them. You can read them. No necesitamos repasarlas todas, ustedes pueden leerlas después, I wanted to say a few words about some of them because I think that they're important. pero quisiera hacer algunos comentarios sobre algunos de ellos porque pienso que son importantes. In my study of Jesus, one of the things that I did was to try to look at all of the healing works, En mi estudio de Jesús, lo que yo intenté hacer fue mirar de conjunto todos los trabajos de sanación also look at them in a chronological order. y verlos desde un orden cronológico. When did Jesus do them? ¿Cuándo los hizo Jesús? Did it make a difference? ¿Hay alguna diferencia si los Is hizo? there a story in the sequence ¿Hay alguna of historia en la secuencia these different healings? de estas diferentes sanaciones? And one of the things that I discovered that was kind of profound for me and kind of a surprise, Algo que yo descubrí y que fue muy profundo y me llenó de sorpresa. when I really looked at these works and how they fit into the life of Jesus, Cuando yo pude ver estos trabajos y observar cómo se integraban en la vida de Jesús, that in a way, Jesus did not start off as a healer, de alguna manera Jesús no empezó como un sanador, or at least he did not know o al how menos no important part of sabía his mission that was. qué parte tan importante iba a ser en su misión este aspecto. I kind of always had the idea, that Jesus, sort of hit the ground running and just started off with this Siempre mission. tuve la impresión de que Jesús un buen día se decidió y salió corriendo y empezó su misión. But when I was reading the story, it's really more of a story of an unfolding to Jesus himself of his own mission. Pero cuando yo leí nuevamente la historia me di cuenta que era más bien como el proceso en donde Jesús va descubriendo su propia misión. For example, Jesus did not start off as a healer. For his first 6 months, he was doing baptism like John the Baptist. Los primeros 6 meses de su vida pública en realidad empezó más bien bautizando junto con Juan el Bautista. He modeled, in a way, John the Baptist and De was alguna doing manera modeló a Juan Bautista. baptisms to the point that
John the Baptist's disciples were jealous of Jesus al grado de que los discípulos de Juan el Bautista estaban celosos de Jesús, because he was getting more people coming to his baptism than John the Baptist. porque él estaba recibiendo más gente que quería su bautismo que el de Juan el Bautista, Sort of like two NLP institutes. It's like- como dos institutos de PNL. but and John said, he must increase and I must decrease. Y Juan dijo, él debe crecer y yo debo empequeñecerme. But an interesting thing happened that put a crisis into this first part of Jesus' mission. Pero algo interesante que sucedió y puso en crisis esta primera parte de la misión de Jesús. John the Baptist was arrested. Juan el Bautista fue arrestado Jesus had to flee Judea. He had to run y away. Jesús so he tuvo wasn't que huir arrested de too. Judea para que no lo arrestaran también. And he was going through this kind of crisis in his mission. Y él de hecho experimentó una crisis en esta misión suya. And when he arrived, his very first work of healing, of actual healing, was Su when he primer arrived back trabajo in Galilee. de sanación es cuando regresa a Galilea. And it was this healing of this nobleman's son. Y es cuando sana al hijo Now, del noble. When I was reading this account, it was interesting to me. There were some surprising things in it. Lo que me resultó sorprendente de esto al estarlo leyendo. First, a nobleman, Primero es que se trata de un hombre noble que en esa época would have meant somebody who was connected to Herod, en realidad era alguien que estaba conectado a Herodes, was the person that just que arrested fue John the quien Baptist. recién había arrestado a Juan el Bautista. So a nobleman is an enemy. Entonces este noble era realmente un enemigo Could be trying to arrest you or attack you. que podía haber arrestado o atacado This a is the Jesús. first thing. It wasn't just a rich person, it was an enemy. Entonces no era solo que fuera rico, sino que estaba vinculado a los enemigos. And when the nobleman asks Jesus to heal his son, Y cuando el hombre noble, o bueno, el noble le pedía a Jesús que sane a su hijo, Jesus doesn't say yes. Jesús no dice sí. In fact, he refuses. De hecho, él se niega en un principio. He says, unless you see signs and wonders, you refuse to Y believe. él dice, a menos que vean grandes señales, se niegan a creer. He's more critical. Es más crítico. I was wondering, why is he critical? What is it? Yo me preguntaba, ¿por qué es que es crítico? And then I started realizing, first of all, of Y course, entonces me di cuenta, en primer término, this person is connected with somebody who just arrested que esta persona his estaba relacionada mentor, con alguien que recientemente había arrestado a su mentor. but also the only other thing that Jesus was known for at that time Pero in this también first healing la única cosa por la cual Jesús era conocido en ese momento was changing the water into wine, es que había cambiado el agua en vino, which is more of a trick than, que es más than un a truco. spiritual sign or a healing. que una señal espiritual o una sanación. And Jesus didn't even want to do it. Jesús ni siquiera quería hacerlo. So you get this sense that Jesus is coming back to Galilee where the only thing he's known for is this trick. Así que tú caes en cuenta de que Jesús está regresando a Galilea, en donde se le conoce como el hacedor de este truco de cambiar el agua en vino. So when this man says, please heal my son, Así que cuando este hombre le pide que por favor sane a su hijo, what do you want? More tricks? Is that what you need la in respuesta order de to Jesús es: believe? ¿qué quieren? ¿Más show? ¿Más trucos? But then a very interesting thing happens. Pero entonces algo muy interesante sucede. The man says, please, El hombre le please, ruega, Lord, le dice: por please favor, come or he will Señor, die. por favor ven o va a morir. And in that moment, something changes in Jesus. Y en ese momento algo cambia en el corazón de Jesús. He changes his mind. He suddenly Cambia has su an manera de emotional pensar. feeling for this De man. pronto tiene una sensación emocional, un vínculo emocional con este hombre. And you get the sense that suddenly he sees that this man is not an enemy, he's not a noble person, Y he's a entonces father. tienes la impresión de que ese hombre no es un hombre rico, poderoso, un noble, sino que es un padre. A father who loves his son. Un padre que ama a su hijo. And that's the part that suddenly Jesus connects with. Y esa es la parte con la que Jesús hace contacto de pronto. And he says, your son will be well, go. Y Your son will entonces be well. Jesús le dice: tu hijo está bien, tu hijo está sano, vuelve con él. And another interesting thing happens in the story. Y otra parte interesante de la historia The man who's been trying to make Jesus come, he Es- says, come with me or es he'll que die, el hombre que ha estado tratando de llevar a Jesús con él para que sane a su hijo, suddenly doesn't need Jesus to come anymore. de pronto ya no necesita que Jesús vaya físicamente, se traslada a donde esté el hijo. The man could have said, no, I'm not going to go. You have to come with me. Porque I'm el hombre asking you podía to haber come with pensado: no, yo te estoy pidiendo que vengas, ven. me." Suddenly,
something is opened in the man as well. Pero de pronto también algo pasa en la mente de este hombre que busca la sanación de su hijo, algo que lo abre. It's almost as if they each remove a stone from each other's Es, heart. es que es como si cada cual hubiera removido una piedra en el corazón del otro. And the man goes back with a belief in his son. Y el hombre regresa con esta creencia, creyendo en Jesús, y su hijo queda sano. And it says the whole house believed that somehow this congruence in Y the termina father diciendo, y la casa completa, la familia completa de este padre cree en Jesús. spread to everybody in the house. Es como si este beneficio se derramara sobre todos los And miembros de su The casa, son was healed. y el hijo queda sanado. And then the story of this begins to spread. Y entonces la historia de este hecho empieza a darse a conocer. But if you follow the story, the next thing that happens, Pero si sigues la historia, Yes. lo siguiente que sucede Jesus goes to Nazareth. es que Jesús his va a hometown. Nazaret, su And- propia tierra. And everybody's heard of this one healing miracle. Y todo el that he's mundo ha done. oído de este milagro de sanación. And he's saying, now I know you're going to want me to, you're going to say, doctor, heal thyself. You want me Y to dice, ya sé que me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. And he says, and then he makes a quotation from the scriptures that says, only a few will be healed. Pero entonces hace una evocación de la escritura y dice, solo algunos van a ser sanados. And they get so mad at him that they throw him out. Y se enojan tanto con él que lo expulsan. So in other words, he's not saying my mission is to En heal otras everybody. palabras, él no dice, mi misión es sanar a todo mundo. At that point. He En says, ese "Only a few." momento, solo algunos. Later on, Más tarde, he starts to change his experience. He changes his ideas. él cambia también su experiencia, sus ideas. And it's kind of interesting, after the next distance healing that he does, Y es interesante que la distancia que hay entre el siguiente milagro que él hace. he does begin doing more and more works of healing. Él hace más y más trabajos de sanación, But they're always together with the patient. pero siempre estando cerca del paciente. The next time he does a work where he is not directly with the patient La siguiente ocasión en el que hace Yes. una sanación con el paciente no presente is with the centurion's servant. es con el sirviente del centurión. And the centurion sends his servant to see Jesus. El centurión envía a algunos de sus sirvientes a ver a Jesús. First, he sends the elders to come and ask. Primero envía a los mayores para que se lo pidan. And it's on the way to come and visit the sick servant Y cuando va en camino de ver al enfermo, al sirviente enfermo, that the Roman centurion comes and says, que el "You don't centurión need to come romano there. llega y le dice, no necesitas ir hasta allá. I know it's uncomfortable for you to come into Yo sé que es molesto para ti tener the que house ir of a Roman who's a la not casa Jewish." de un romano que no es judío. And again, Jesus sees his belief, Y his de nuevo faith. Jesús ve su creencia, su fe. And it's as if he recognizes that that belief is enough to go into the whole system. Y le dice, si tú reconoces que esa creencia es suficiente para entrar en todo el sistema, But now, after that, pero Jesus después de eso, sends his 12 apostles Jesús envía a sus 12 apóstoles out to heal. a sanar, a curar a la gente. So in other words, he takes a next step in his own healing mission. Así que en su propia misión de sanación da un paso adelante. At first, Jesus wasn't even doing any healing himself. Primero, ni siquiera él estaba haciendo nada que tuviera que ver con curación. Then after the nobleman's son, he starts to go and heal. Pero después de la sanación del hijo del hombre noble, empieza a After the dedicarse a esto. centurion's servant, Y he después sends his del apostles sirviente also. del centurión, también envía a sus apóstoles a sanar. But he tells them only go to heal the Jews, only heal the children Pero of él Israel. le dice, solamente sanen a los judíos, a los hijos de Israel. He very specifically says this healing mission is only for the children of Él es Israel. muy específico al aclarar que esta misión de sanar es para los hijos de Israel. The next big change in his healing Y el mission próximo gran cambio en su misión de sanación comes with this woman, the so-called Syrophoenician woman, viene con la hija, bueno, con la mujer and she comes to Jesus to ask que healing va a for her daughter. Jesús y le pide que sane a su hija. Es una mujer cananea. And again, surprisingly, at first Jesus refuses. Y de nuevo, sorprendentemente, Jesús al principio se opone.
And he makes a metaphor. y hace una metáfora He says it's not right for the master donde le dice, no es give correcto the food to the dogs when his own children dar are a, los, hungry. dar a los perros el alimento que está destinado para los hijos. So very clearly his implication was, if you're not Jewish, you're a dog. Lo que está and implicando claramente es que si my tú no mission eres is not for judío, no eres un perro y entonces no eres un hijo y entonces mi misión no es curar a los perros, sino a los hijos. And she says back, yes, Lord, but even the dogs can get the scraps. Y ella le that fall from the responde, table. sí, Señor, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. And again, it's almost as if she's taken a final stone out of his heart. Y de nuevo es como si ella tomara esa piedra final del corazón de Jesús. Because he suddenly recognizes her faith and Porque her de belief. pronto él entra en contacto con la fe de esta mujer y su creencia. And it's after that he sends out 70 people into all cities to heal anybody, everybody. Y es después de este evento en que Jesús decide enviar a 70 de sus discípulos a curar a todas las personas sin ninguna distinción ya. So, two things. First, you can see that there was an evolution in Jesus' own Pueden ver aquí awareness. cómo hubo una of his evolución en la conciencia de Jesús sobre su propia misión. He didn't know everything. He discovered Él no it sabía through todo, lo fue descubriendo relations with other people. a través de la relación con las personas que fue conociendo. Things were revealed to him through his interaction Se le with fueron others. revelando aspectos en su relación con otros. Number two, Número 2, there's also healing that can be done with a system. también que se puede realizar una sanación con el sistema. For example, I remember one time Yo in my own recuerdo, por healing work, ejemplo, alguna vez en mi propio trabajo de sanación, the parents of a little boy who had a brain tumor, los papás de un pequeñito que tenía un tumor en el cerebro and the boy was only 2 or 3 years old. y el niño tenía solo 2 o 3 años. And the parents were wondering, how can we teach him how to visualize his brain tumor? Y ellos se preguntaban, ¿cómo podemos enseñarle a que visualice su tumor cerebral? And so I said to them, don't try to teach the little boy, to visualize, but sit near him and visualize yourself. Y yo les dije, no hay necesidad de que ustedes le enseñen a que visualice su tumor, simplemente siéntense alrededor de él y concéntrense en eso, en el tumor de su Visualize cabecita. and believe, pray, do Visualícenlo, whatever crean, oren, hagan lo que ustedes sientan que le va a beneficiar. and the boy's brain tumor went away. Y el tumor del niño desapareció. In other words, the system itself En otras palabras, el sistema en sí mismo has the capability to tiene heal. la It's not capacidad de just sanar, the single individual. no solamente el individuo. And in fact, I think that is some of the most important part of Y de hecho creo que esta es una de las partes modeling más importantes this del kind of modelaje, healing process. este tipo de procesos de sanación. it's not simply an individual mechanical process. No es simplemente un proceso mecánico, individual, It's an intention that comes into a relationship. es una intención And is que se expressed. plasma en una relación y que es expresado en un ritual. One of the things that I'd like to do next Lo que quiero hacer ahora is to build an example of this kind of healing es construir un system ejemplo de este sistema de sanación, rather than even a one-to-one relationship. más que entrar en una relación de uno a uno. And when I was looking at these examples of the distance healing that Jesus did, Cuando yo veía estos ejemplos de sanación a distancia, the son of the nobleman, el hijo del The- noble, servant of the centurion, el sirviente del centurión, the daughter of the Syrophoenician la woman, hija de la mujer cananea, there were some common elements in their system. había algunos elementos comunes en el sistema. And I was trying to find what are some of the elements. What are some of those elements? Y me preguntaba cuáles eran algunos de esos elementos. And if you could turn to page 20 for a moment, I'd like to go through that. Si with pasan you a la página before the lunch 20, break. What I'd like to do is to do a first part of this process before the lunch break and then finish. vamos a hacer la afterwards. primera parte de este proceso antes de la comida y lo terminaremos al regresar.
the first part of this process is something that you do more as an individual. La primera parte es algo que ustedes van a hacer más individualmente. And in the first part of the process, we're going to identify and define a healing system. En la primera parte del proceso vamos a encontrar y describir algunos elementos del sistema de curación. And you see that there is a list of Ustedes pueden ver que hay una lista the types of people that would make up this healing del system. tipo de personas que van a formar parte de este sistema de sanación. For example, the first one says, think about Por ejemplo, somebody el primero dice, piensa who loves you en unconditionally. alguien que te ame incondicionalmente. This is like the father. Es of como the el padre son, the mother. o la madre. There's an unconditional love. Es un amor incondicional. Another person says, think Otra of somebody persona es, who you have helped. piensa en alguien a quien hayas ayudado y hayas influido su vida de una manera positiva. This is like the centurion who goes to Esto seek es help como el from his centurión servant que va a pedir ayuda para su sirviente, because the servant has done porque el something sirviente ha hecho algo por él. positive. A third one says, think of someone who El knows tercero you and diría, believes in you. Piensa en alguien que te conozca y que crea en ti, Who knows you and believes in you. que te conozca y crea en ti. If somebody doesn't know you, they Si could alguien believe a lot no of te things about conozca, you. pueden creer muchas cosas acerca de ti, But if they know you and believe in you, that's important. pero si conociéndote cree en ti, eso es importante. For somebody who needs you, La cuarta es alguien que te necesita, this is part of the system. Somebody who es parte del sistema, alguien que necesita que tú existas. a person or entity who has the power, understanding, and the tools to help you. Y una persona o entidad que tiene el poder, las herramientas y la posibilidad de curarte. In a way, this is Jesus. This is the person in Jesus' place. Jesús sería la persona que podría caber en este lugar. And finally, somebody who cares for you, Y finalmente alguien que se preocupe por ti but who is a bridge between you and the other who can help you. y que representa un puente entre tu persona y los otros que pueden ayudarte. For example, the centurion sent the Jewish elders to go ask Por ejemplo, el Jesus for his centurión help. pidió a los ancianos judíos que pidieran la ayuda de Jesús, So they could be a bridge. de manera que pudieran ser un puente. And I think if you have these, you have a very, very powerful system. Y creo que si ustedes incorporan todos estos elementos, van a tener un sistema muy poderoso. In my own work and in my own life, En mi propio trabajo y en mi propia vida, I know many times with illnesses in my family, sé que muchas veces con enfermedades en miembros de mi familia, I see, for example, with my father or my mother, puedo ver, por ejemplo, con mi padre o con mi madre, I saw my brothers and sisters gathering around, vi a mis hermanos y hermanas and in a way, reunidos alrededor de ellos y de alguna forma cada uno each person playing a different role. jugando un papel diferente. Sometimes a person can play two roles. Algunas veces alguien puede jugar más de un rol. Somebody might love you and need you. Alguien puede amarte y necesitarte al mismo tiempo. But what I think happens is that when people get this kind of system of support Pero lo around que them, pienso es que cuando la gente establece este sistema de apoyo alrededor de ti, that very often miracles happen. que los milagros acontecen muy frecuentemente. And I think that in some ways it's the support of the system that is more important than any Y technique. creo que en muchos casos es el soporte de este sistema lo que es todavía más importante que la técnica. My sense is the reason that Jesus didn't need to go to see the Mi nobleman's son impresión es que Jesús no necesitó Or the ir directamente a ver al noble, al hijo del noble o al servidor or the del Syrophoenician centurión woman's daughter o a la hija de la mujer cananea. is because he could tell the system is there. It just needs to be activated. Es porque él podía percibir que el sistema estaba ahí, que solo necesitaba ser activado. It doesn't need a technique. No necesita una técnica. And this is what I would like to explore with you. Y eso es lo que me gustaría explorar con Now, ustedes. what I'd like to do in the time we have before lunch, Lo que vamos a hacer en el tiempo que tenemos antes de la comida to have us all identify the 6 people es que cada cual identifique las 6 personas que están sugeridas ahí. or mentors. They don't have to be people. They could be something else. Puede ser incluso algo diferente a la gente, puede ser
the una mascota. elements, I'd like to have us identify the elements of the healing system that we'll be bringing to life after Se lunch. trata de identificar los elementos que pueden traer el sistema de sanación antes de la comida. So what we'll do is to go through the 6 figures, and I'd like to all together, and I'd like to have you Entonces, identify them. Todos en este momento van a trabajar individualmente en encontrar esas 6 personas que representan lo que ahí está escrito. And you'll notice it says, for each one there is also a symbol. En las notas dice que por cada persona o entidad que ustedes encuentren deben buscar también un símbolo. And the symbol will be important because of how we'll use it this afternoon. Y el símbolo va a ser muy importante porque lo vamos a usar en la tarde. Now, the symbol can be either a word or El an símbolo image, puede a ser kind of picture. una palabra, una imagen. So, I'd like to guide us all through together. Quisiera guiarlos a través de todo este ejercicio que vamos a hacer juntos. Let's start with the first one. Empecemos con el primero. What I'd ask you to do is to kind of, even if you have your booklet on your lap, Lo que quiero es que, aun si tienen su cuaderno sobre las piernas, to kind of be in a introspective, meditative state for a moment. que se pongan en un estado de introspección, de meditación. I'd like to ask you Y ahora first quisiera pedirles, primero que nada, to think about something in your garden, que piensen sobre algo en su jardín, in your metaphorical garden, en su jardín metafórico, in which you would like to have this kind of healing support. en donde quisieran tener este apoyo de sanación. It could be the same thing you were working with this morning, Puede ser lo mismo con lo que estuvieron trabajando esta mañana, or it could be something different. o puede ser algo diferente. But perhaps think of a challenging situation, Piensen tal vez en alguna situación que les represente un reto, a place of difficulty or doubt, un lugar de dificultad o de duda, where you would like to have some kind of support. donde quisieran recibir alguna ayuda. And then take a moment Y ahora tomen un momento and find in your imagination, y find encuentren en su imaginación somebody or something that loves you alguien o unconditionally. algo que te ame de forma incondicional. It could be a child, Puede ser un niño, a parent, uno de tus padres, could even be a pet or a friend. puede incluso ser una mascota, un amigo. But right now, identify somebody or something that you really believe loves you unconditionally. Pero en este momento te voy a pedir que busques a alguien que creas que realmente te ama de manera incondicional. And don't just think about it analytically or simply as a mental exercise. Y no solo lo pienses de manera analítica o como un ejercicio mental. Identify on an emotional level how you know that you're loved. Identifica a un nivel emocional cómo sabes que eres amado por esta persona. What is the feeling ¿Cuál es el sentimiento? that goes with being loved unconditionally? ¿Qué te brota ante el hecho de tocar que eres amado incondicionalmente? For instance, I might think of my daughter, Yo, por ejemplo, puedo pensar en mi hijita and I have a very strong emotion, a y feeling me in my body. surge una emoción fuerte, un sentimiento. And what I'd like to ask you to do Y lo que quisiera pedirles que hicieran is to allow that emotion to become a kind of a symbol, es permitir que esa emoción se convierta en un símbolo, which would be like a kind of a picture, que puede ser como una fotografía maybe a music. o una pieza musical. It could also be a word, but some kind of symbol. Podría ser también una palabra, cualquier tipo de símbolo que te remita a ti a esta experiencia. For instance, my symbol for my daughter and this unconditional love Por ejemplo, mi símbolo
lo que expresa esta relación de amor incondicional de mi hija would be like a heart shining with light. sería como un corazón brillando, lleno de luz. So right now find your own symbol. Ahora that is ustedes to you. encuentren su propio símbolo. And when you have your symbol of this unconditional love, Y una vez que tengan ese símbolo del amor incondicional, this person or thing who loves you a esta unconditionally, persona o cosa que te ama incondicionalmente, then you can write a short description in your booklet. pueden escribir una descripción breve en su hoja de trabajo. And in fact, I'm curious if anybody is willing to share your symbol. De hecho, quisiera saber si alguien estaría dispuesto a compartir su símbolo. Does anyone have it? What is it? La imagen que vino fue la del mar iluminado totalmente por la luna. The sea. So the sea illuminated by the moon. Un corazón palpitante con una cruz en medio y unos símbolos musicales a los lados, así como música. Nice. Es una cosa que se está derramando, porque no puede contener todo lo que se siente. Nice. Thank you. El sol, The sun. Una chimenea con una gran olla. So find these symbols which are very, very beautiful, very important. Entonces encuentren estos símbolos que son muy importantes y hermosos. Is everyone ready to go on? Should we go to the next one now? Podemos pasar al segundo. So now you can, again, put your attention away from the booklet. Ahora les voy a pedir que otra vez dejen su atención And sobre el cuadernito y ahora think about somebody you've helped piensen en alguien que han ayudado, and whose life you've influenced in a positive way. alguien cuya vida ustedes hayan influenciado de una manera positiva. In a way, it's a person who is grateful to you, Lo que esto significa es una persona que está agradecido contigo, a person who is grateful to you because you've helped them in a positive way. alguien que está agradecido porque tú le has ayudado de una manera positiva. And this could be a client, a partner, Puede ser un socio, un cliente, a friend, un amigo, again, maybe one of your own children. tal vez alguno de tus hijos. Could even be one of your parents if you've helped them. Puede incluso ser uno de tus padres si tú los has ayudado. And for example, for me, Por I ejemplo, para mí, I think of a person that I am currently in a partnership with, yo pienso en una persona con la que estoy asociado permanentemente, who I've been able to help in a la que different yo ways. he tenido la posibilidad de ayudar de diferentes maneras. And I experienced their gratitude, Y yo experimento su gratitud, which is different. It's not being proud. que no significa It's not- sentirse orgulloso, It's a sense of acknowledging es somebody's gratitude. un sentimiento de tocar la gratitud de otra persona. And again, from the emotion that I feel with Y this nuevamente, a person, partir de la emoción que me surge I now al entrar en allow contacto con esta persona, a symbol. permito que surja un símbolo. And for me, my symbol, Y en este Yes. caso, el símbolo para mí kind of, it's a rope. It's like offering a rope es como el ofrecer una cuerda somebody can hold on to. de la que alguien puede sujetarse. So it's
like a lifeline that somebody can como grab una onto. línea de salvación que alguien puede sujetar. And I'm holding the other end. Y yo estoy sujetando el otro punto. So again, take a moment for yourself Tomen un momento para ustedes and find your symbol for this person. y encuentren el símbolo para representar esta persona, esta emoción. Again, it doesn't have to be a person. It could be maybe an animal that you've helped. Y or recuerden que something. no necesariamente debe ser una persona, puede ser un animal. And when you have your own symbol, Y una vez que tengan su propio símbolo, you can again write a short description. in your pueden book. escribir una pequeña descripción en su libro. And again, I'm curious, was wondering if anybody had any other symbols that you'd like to share. ¿Quiere alguien compartir este segundo símbolo? A mí me sirvió una semilla, A seed. Seed. Yes. A recently planted seed. Una casa, A house. una estrella brillante, A shining star. una mano, A hand. una mano abierta, An open. una silla, A chair. Okay. And again, you see, these symbols are different symbols. Y fíjense cómo estos símbolos son diferentes, cada also cual lo expresa important. de una manera, They're important parts of healing and change and support as well. pero también son elementos importantes para el cambio y la sanación. So now, let's go on to number 3. Ahora pasemos a la número 3 And once again, y nuevamente as you kind of go into an introspective state for a moment, permítanse un estado de introspección think about somebody who knows you and believes in you. y piensen en alguien que los conoce y cree en ustedes. Somebody who knows you and believes in you. Alguien que los conoce y conociéndolos cree en ustedes. Maybe it was a teacher who believed in you, Tal vez un maestro que tenía fe en ustedes, a friend. un amigo, Maybe it's somebody who you're a teacher to. tal vez alguien al que ustedes le enseñan, ustedes son maestros de él. Someone who believes in you. Alguien que cree en ustedes. And again, emotionally, get the sense of what it feels like to be believed in. Y nuevamente entren en contacto con esta emoción que representa que alguien crea en ustedes. For instance, I was thinking of a particular client that I had. A mí, por ejemplo, me vino a la mente un cliente específico. And in a way, it's a bit like that situation with Jesus where Y es un poco como la situación con Jesús, en donde, because the Father believed in Jesus, porque el Padre creyó en Jesús, something came alive in Jesus. algo se hizo vida, tomó vida en Jesús. Something was revealed. Algo se le reveló. So again, get your sense of this person who believes in you. Otra vez tomen esta imagen de la persona que cree en ustedes. And my symbol that comes for me from this feeling Y el símbolo que evoco yo a partir de este sentimiento is it's a feeling of a hand on my back. es el sentimiento de una mano sobre mi espalda, It's a touch, hand on my back. un tocamiento en mi espalda. So now is the time for you to find your symbol, Y ahora es tiempo para ustedes de encontrar su símbolo, allowing your symbol of this person who believes in you
permitiendo que el símbolo de esta persona que cree en ustedes come intuitively from the feeling. venga intuitivamente a partir del sentimiento. When you have your symbol, you can write it down. Y cuando lo tengan, pueden escribirlo. And of course, remember, there's no right or wrong symbol. It's whatever comes. Y por supuesto, no hay un símbolo Whatever's correcto o your faith. incorrecto, es cualquier cosa que venga a ustedes. ¿Cómo distinguir si es mi inconsciente o mi consciente el que va dando la respuesta? I don't know if it's important to distinguish, A lo mejor no es importante hacer esa distinción, but usually, as long as it's sort of just appearing to you or coming quickly, si aparece, surge espontáneamente, I think as long as it's not sort of an analytical process where you have a discussion or negotiation with yourself, mientras no estés tú en una negociación mental contigo, analíticamente decidiendo cuál es el más correcto. in other words, if you have to think, now what's a good symbol? What should be a symbol? Si tú piensas cuál debería ser un buen símbolo, That's your conscious mind. entonces es tu mente consciente. Are there any examples of this symbol that Algunos ejemplos. Un ángel. an angel? Un abrazo acogedor. A warm hold. Una rosa. Un árbol frondoso. Una llave. A key. Again, we hear, even though they're different symbols, Y otra vez nos damos cuenta de que pese a que son diferentes símbolos, there's sort of themes to these different son symbols. that- temas comunes. Unos ojos que me miran. Eyes that look at you. Okay, let's go on. We only have a couple more. Pasemos al siguiente. Almost at the lunch break. Ya casi es hora de la comida. So, since we know the process, what I Dado que might ya do conocemos el proceso, is just to guide you through the last three. lo que voy a hacer es guiarlos en los últimos and tres. I'll just take you through them, and you can fill them in at your own speed. Y ustedes los van llenando a su propio ritmo. So, again, taking your time now. Otra vez, entren en sí mismos. You go inside and think about somebody who needs you. Ahora piensa en alguien que te necesita. I mean, needs you in a good way. Que te necesita de una manera positiva, de buena manera. I think part of Jesus' recognition of his own mission Creo que parte del reconocimiento de Jesús de su propia misión came because he realized that people did need him. se dio porque él cayó en cuenta de que la gente lo necesitaba. So think about somebody who does need you. Así que piensen en alguien que realmente los necesite. And again, it doesn't have to be a person. It could be a pet or a plant even. Something Puede ser cualquier cosa que tenga vida, that needs you. inclusive una planta que te necesite. And for instance, I think about my own son Yo, por ejemplo, pienso en mi hijo, and the times that he needs me. las veces en que él me necesita. Not that he needs me to do something, but he needs me just because No que I'm his father. necesite que yo haga algo por él, sino que me necesita a mí como su padre. And it's important for him to have a father. Y es importante para él tener un padre. And from my emotion, I allow a symbol to come. Y desde mi emoción yo permito que surja un símbolo. And for me, the symbol is two hands reaching towards me. Y para mí el símbolo es dos manitas acercándose a mí. And again, at your own rate, at your own speed, find your symbol. Y ahora a su propio ritmo encuentren el símbolo. And you can either write it down now or wait till later. Y pueden escribirlo ahora si quieren o más adelante. But then when you're ready to go on, Y cuando estén listos para continuar, you think about somebody,
a person or an entity Piensen en una persona o una entidad who has the power, understanding, and tools to help you. que tiene el poder, la comprensión y las herramientas para ayudarte. And for me, I think about Jesus. Yo en lo personal pienso en Jesús, But I don't think abstractly, I think in an emotional way. pero no pienso en él de una manera abstracta, sino emocional. I remember and feel the times that I've been given some kind of intuitive guidance Recuerdo las ocasiones en que he recibido de él alguna guía intuitiva, in times that were difficult or challenging for me. tiempos cuando ha sido tiempos difíciles o retadores para mí. And my symbol is a very delicate white light that shines down onto the top of my head. Y el símbolo que yo evoco es una luz delicada y brillante que brilla sobre mi cabeza And into my body. y entra a mi cuerpo. And again, you can find your own person or entity Y ahora encuentren la persona o entidad who has the power, understanding, and tools to help you, que tiene el poder, las herramientas and find your own symbol. para ayudarte y encuentra tu propio símbolo. And lastly, when you're ready, Y finalmente, cuando estén listos, you can think about somebody who cares for you pueden pensar en alguien que se preocupa por ustedes and is a bridge between you and the one who can help you. y que es un puente entre ustedes y la persona que puede ayudarlos. For some of you, I think for example, this is the role that some of the saints play in our lives. Este es, por ejemplo, el papel que juegan algunos santos en nuestra vida. Maybe this is the role that a special mentor, a O el- priest, somebody like that plays for El you. papel que juega algún mentor especial, un sacerdote, But it might also be a friend, a person who is willing to ask for something for you pero también puede ser un amigo, alguien que está dispuesto a pedir para ti algún when favor, you can't ask or are afraid to cuando ask. tú no puedes preguntar porque estás temeroso de hacerlo. And for example, in this instance, I En mi think caso, about por ejemplo, yo pienso my wife, en mi esposa, who is often a bridge for me que con mucha frecuencia se convierte en un puente between myself and spiritual things that I forget about at times. entre mi ser y los elementos espirituales que yo a veces olvido, And from the emotion that I feel, y de las emociones que yo siento. the image that comes is a kind of a braid of different colored threads, like a rope, but it's La imagen que me intertwining viene of different threads. Es como una especie de cuerda entrelazada, trenzada, de diferentes colores los cabos, Threads of many colors. cabos de diferentes colores. So again, taking your time, find your symbol, Ahora encuentren su símbolo and then when you're ready, you can write it down. y cuando estén listos pueden escribirlo. Now, obviously, by the way, during the lunch break, if you want to continue to think about these or let your unconscious mind Si continue thinking, durante este momento entre ahora y la comida that. ustedes quieren seguir trabajando en esto o permitir que su mente inconsciente siga enfocándose en este asunto, pueden hacerlo. but when we come back from the lunch break, what we're going to do is a process in which you bring these various symbols to life in a kind of healing system. Cuando regresemos vamos a hacer un proceso en donde ustedes van a incorporar todos estos símbolos. One thing I also wanted to suggest, También quiero sugerirles Teddy was reminding me of, is that this afternoon you're going to be assigning esta tarde other ustedes people van a asignarles
a diferentes miembros del grupo to be in the place of one of these symbols or que one of estén these en que mentors. tomen el lugar de alguno de esos símbolos. One of the things that I was also going to recommend, Lo que entonces quisiera también recomendar maybe during the lunch break, es que durante el tiempo de la comida, el descanso que tenemos ahora, get a piece of paper and tear it into 6 pieces, es que tomen 6 trozos de papel y and either dibujen draw or write o your symbol escriban on those papers. en cada uno de ellos los símbolos que fueron proponiendo. Because then after the lunch break, you might give each Porque después symbol del lunch le to a van a different repartir cada uno de esos símbolos a 6 diferentes personas. So it would probably help to have those symbols either written or drawn on. Y va a ser útil que 6 little tengan pieces of paper. esos símbolos escritos o dibujados en el papel. Okay. I think it'll be fascinating when we come back what we do. Porque va a ser fascinante cuando regresemos lo que vamos a hacer aquí. Let's in modeling Jesus and in how Jesus went about his works of healing, Al modelar a Jesús y ver cómo él procedía en sus trabajos de sanación, the behavioral aspect that is the most clear el aspecto conductual que es el más claro is that Jesus healed through the word and through touch. es que Jesús sanaba a través de la palabra y del tocar. These are one of the things that distinguished Jesus from other healers of his time, Esto distingue a Jesús de otros sanadores de su época and they are the most consistent aspect of his healing. y son los aspectos más works. consistentes de su trabajo de sanación. That Jesus touched and he used words. Jesús tocaba y usaba palabras. And I wanted to just reflect a little bit on how he used touch and words. Y quiero reflejar un poco cómo usaba él y tocaba a las personas. In the booklet on, let's see, En su folleto, en la página, let's see. I think it's 13, but let me see. Yes, at the bottom of page 12 and the top of page en la parte 13, inferior de la página 12, there are some interesting examples. hay algunos ejemplos interesantes. For instance, on the bottom of page 12, there's a couple of quotations from the Bible, from the Gospel, Ahí hay algunas citas del Evangelio where one of them says they donde brought una to dice, him many that were possessed with devils, llevaban a él a muchos que estaban poseídos por and he espíritus cast out the spirits with his word. y expulsaba a los espíritus con sus palabras. And below that it says, and all they that had any sick with different diseases brought them to him. Y todos los que tenían algún enfermo con alguna dolencia eran llevados a él. And he laid his hands on them and healed them. Él ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba. So you get a sense that the people that are possessed, which would have Entonces la impresión es que la gente que estaba poseída, que tenía algún desorden mental o emocional, he was using the word. él usaba la palabra. Those who had a physical illness, he was using Y the para touch. aquellos que tenían una dolencia física, un mal corporal, él usaba el tocamiento. And of course, often healing involves a combination of both. Y por supuesto, muchas veces la sanación implica la intervención de ambas estrategias. There's the mental and emotional aspect of healing. El aspecto mental, emocional y físico. If you look then on page 13, Si ven ahora en la página 13, at the bottom of page 13, I was giving some examples en la parte inferior di algunos of ejemplos how Jesus combined de cómo word and Jesús touch combinaba together. las palabras y el tocamiento. There was an example of where Jesus was healing one of his apostles' mother-in-law.
Hay un ejemplo en donde Jesús sana a la suegra de uno de sus apóstoles. She had a fever, Ella tenía fiebre. and in one of the descriptions it says he rebuked the fever. Y en una de las narraciones habla de cómo él increpa a la fiebre, Implying that he was kind of casting it out with his words. implicando como que estaba reprendiendo a la fiebre con sus palabras. But in some of the other descriptions, Jesus was described as taking her hand or even lifting her up. Pero en otra de las descripciones de algún otro de los evangelistas, ellos mencionan cómo Jesús se acerca a la mujer y la levanta. Which to me is interesting because it's very different than rebuking something verbally. Que es interesante porque este gesto de tocar y levantar a la mujer es muy diferente de increpar a la fiebre. So we get a sense of the touch as being supporting, Así que lifting her. tenemos una impresión de que el tocamiento hacia la mujer era de apoyo y de sostén. He's supporting her identity even if he is talking to the symptom. Él está apoyando su identidad, la de ella, y está por otro lado increpando al síntoma. Pero hace esta distinción entre el apoyo a la persona y el reclamo al síntoma. There's another example in the booklet on page 15 Hay otro ejemplo en la página 15 that I think gives another very interesting picture of how Jesus combined Que eso- word and touch together. otra imagen muy interesante de cómo Jesús combina la palabra y el tocamiento. It says that two blind men came to him, Dos ciegos lo siguieron, crying and saying, "Have mercy on us." gritando y pidiéndole, ten compasión de nosotros. And when he went into the house, the blind men came. Y cuando él fue a su casa, los ciegos lo siguieron. And first Jesus says, "Do you believe that I'm able to do this?" Y primero Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo soy capaz de sanarlos? He asks them about their belief. Les pregunta en relación a su creencia, a su fe. He says, "Do you believe I'm able to do this?" Y les dice, ¿ustedes creen que yo soy capaz de hacer esto? And when they say yes, Cuando ellos responden que sí, then he touches their eyes. entonces es cuando Jesús toca sus ojos Says, "According to your belief, it will be done." y les dice, de acuerdo a su fe, sea lo que creen. So he clearly he's touching at a special time. Él claramente toca en un momento particular. He's asking, "Do you believe?" When they say yes, Después then de he's que, touching ellos confirman que creen, and saying es que words. los toca y dice algunas palabras. In PNL, we would look at these two kinds of ways of touching En PNL vemos estos dos tipos de tocamiento. as being, in one hand, like anchoring, we call it, Desde una perspectiva como un anclaje, where you create an association, you donde strengthen an creas association una using asociación y touch. fortaleces la asociación utilizando el tocamiento. The other way of lifting somebody, Y por la otra, what we would el call levantar a una persona a non-verbal message or a es lo que nosotros meta-message. llamaríamos un mensaje no verbal o metamensaje. It's not just an anchor or a trigger, it's a message. No es solo un that says, anclaje o un "I'm disparador, supporting you." sino un metamensaje que habla del apoyo que se le ofrece a la persona. And this afternoon we're going to explore Y two esta tarde ways vamos a explorar dos maneras of using touch and words together de in the usar healing process. palabras y tocamientos al mismo tiempo. The first will be more, will at least begin more like this kind of anchoring process. El primero va a tener más que ver con este proceso de anclaje. You'll say words and then touch in order to Van a strengthen pronunciar the algunas palabras association. y después van a tocar para poder asociar. The second process we're going to do touching that's more like a meta message, En la segunda parte del proceso va a haber un tocamiento que tiene que ver más con el metamensaje, a non-verbal communication. una comunicación no verbal a través de las manos. And I'd like to have you experience the differences and the similarities in these two ways. Y yo voy a desear que experimenten las diferencias y las similitudes entre estas dos maneras de These tocar. two ways of using touch and words in the service of
healing. estas dos formas de usar tocamiento y palabras en el proceso de sanación. The first one, as we said, is going to have to do with making a healing system. La primera va a tener que ver con crear un sistema de sanación. It's actually a very simple process, but I think also one that you'll find profound as well. Y pese a que es un sistema, un ejercicio profundo, es también sencillo. And I'd like to just demonstrate it very quickly and give you the opportunity to go and practice it. Y lo vamos a demostrar brevemente para después darles la oportunidad de practicarlo. To do that, I'd like to just get maybe 7 people up, maybe this row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. personas de la primera fila. You could all come up. And one of you needs to bring your symbols. Uno de ustedes necesita traer los símbolos que elaboraron. Do you want to use this? Okay. So, when we do this exercise, you will be in a group of 7. Cuando ustedes hagan este ejercicio van a estar en grupos de 7. I don't know if there's exactly enough people. No sé to si have es múltiplo 7. de 7 el grupo total. So it's also possible that somebody could hold 2 symbols. Es posible que si no hay 7 en cada grupo, si son menos, alguien tenga 2 símbolos. Now, here's what we would do in the group. Each person will have the opportunity to be in the middle of the group. Cada persona va a tener la oportunidad de estar en el centro del grupo. But in this case, you're first. Y en este caso tú vas a ser primero. What you would do is you look at the other people Vas a mirar a cada una de las personas que están aquí and presentes you're going to give each one of the y symbols. les vas a asignar a cada quien uno de los símbolos. And you tell the person who they are and what the symbol is. Y vas a decirle a esa persona quién es y qué símbolo representa. ¿Quién es? ¿Quién es y qué símbolo? Esta es la flama. And the flame represents Representa, es el primero, es... the person who loves you. Ajá, no, No. el condicional. Unconditional love. Condicional. Okay? El segundo no sé cuál es. No lo puse. La página de... ¿Alguien aquí en Es como un ramo de flores. Muy, muy específico. Y el tercero es Third is somebody who needs you. Alguien que te conoce y cree en ti. And the symbol? el símbolo. Son 2 manos que se tocan, que se estrechan. The next is Alguien que te necesita. El símbolo es un lugar, el interior de una casa. El quinto es una persona o entidad que tiene el poder, el conocimiento y las herramientas para ayudarte. El símbolo es como un gran manto que me acoge. and the last. El último es alguien que te quiere y es un puente entre tú y la persona o entidad que puede ayudarte. Esto es, lo puse como una luz que brota, que viene y va bien de mi coronilla. Now, in addition to their role, they now have a role. Ahora, adicionalmente al papel que les otorga el símbolo que están representando, They now also on page which one? 20 is it? Yes, 20 and 21. en las páginas 20 y 21, Actually, it's 21. 21, Each also has a message. cada cual tiene también un mensaje. So the message of the unconditional love is you deserve El your goal. mensaje del amor incondicional es tú mereces conseguir esa meta. And the message of somebody you have helped is also you deserve your goal. El segundo sería tú tienes la capacidad de lograr tu meta. And the third message is you have the capability
to achieve your goal. El tercero sería, tú tienes la capacidad de lograr tu meta. And ¿Es la misma en las dos? No, el otro es, perdón, tú mereces alcanzar tu meta. A ver, es que están desfasadas. Sí, el primero y el segundo es tú mereces alcanzar tu meta. And the message of the fourth message is it's important and desirable for you to achieve your goal. Es importante y deseable que tú logres tu meta. And then of the fifth message is it's possible for you to reach your goal. Es posible para ti alcanzar esa meta. And the last message is you can trust in something beyond yourself, bigger than yourself. Y el último es, tú puedes confiar en algo más allá de ti mismo para ayudarte. So you all know your messages. Ya se saben su mensaje. Okay. So now what you would do is they gather around you Ellos van a rodearte. and first you just go around each one saying the message. Y primero cada uno va a darle su mensaje. Okay. Not, Y- not the y- symbol, only the message. And they will touch her, right? Yeah. Perfect. They just Or not? Tú mereces alcanzar tu meta. Tú tienes la capacidad de alcanzar tu meta. Tú mereces alcanzar tu meta. Tienes confiar en alguien más en ti. Es posible que alcances tu meta. Es deseable e importante que alcances tu meta. Okay. That's the first Esta es round. la primera ronda. Le dan el mensaje. Now you say it again, but this time you're touching her while you say it. Ahora repiten el mensaje, pero tocándola, Touching somewhere in the upper body alguna parte superior de su cuerpo. and say it. Tú mereces alcanzar tu meta. Tú tienes la capacidad de alcanzar tu meta. Tú mereces alcanzar tu meta. Tienes confiar en una fuerza superior a una. Es posible que alcances tu meta. Es deseable e importante que alcances tu meta. Now, you can probably even tell from there the messages are different when you combine it with the touch. Ustedes desde ahí podrán apreciar que es muy diferente el mensaje cuando se combina con el tocamiento. And I think you felt the difference, but also you felt the difference. Tú claramente en el centro sentiste la diferencia, pero también las personas que te rodean. So now, the last part is simply that you all touch and say the message at the same time. Para la última parte, todos al mismo tiempo van a tocarla y van a repetir cada cual el mensaje que tiene para ella. You don't have to worry about saying it in any order. You just keep saying the message. No tienen que preocuparse en hacerlos en orden, más bien todos a la vez van a darle ese mensaje. Es deseable e importante que alcances tu meta. Me le echaron Me echaron un montón. Que le echaron un montón. And that's all. Y eso es todo. Remember, there's an intention, Recuerden que hay una intención, a relationship, una relación y un ritual. and the ritual is very short, Y el ritual es muy breve, but I think very, very pero powerful. muy cargado de fuerza y de... Yeah. She said, Oh, sorry. That she didn't feel different from each other. yeah, From some people she felt strong. yes, Sí. yes. ¿Qué dijo? Que lo sintió diferente de las diferentes personas. Pues, en algunos lo sintió con más fuerza. And by the way, what you would do next Lo que van a is hacer después, the next person would go to the middle, la siguiente persona pasaría al centro y repetirían el ejercicio con assign the ella. symbols and the message. Recuerden Ok. que cada uno que va pasando asigna al grupo su símbolo. Okay.
Okay, thank you. Antes de empezar el ejercicio, la persona tiene que llevar una idea del propósito que tiene para alcanzar. exercise, is it useful that the person has a previous idea of what we reach? Yes, you remember you started this by having an idea of the goal. Recuerden que garden empezaron esto teniendo una idea de la meta. that you want the support for. So, thank you. So, yes, when you go to the middle, you have some either conscious or at least Cuando inician tienen un propósito, In the back of ya your sea mind, consciente o en la some parte de goal or atrás, desired state that you're working. alguna meta o estado deseado sobre el que están trabajando. Remember before the lunch break when you were starting this Recuerden que antes del process of descanso, selecting cuando the empezaron este ejercicio de mentors. seleccionar a los mentores, I was saying think of a situation yo that les you're pedí finding que challenging or pensaran difficult. una situación que fuera that you difícil need o support. retadora y donde necesitaran apoyo. So that's what you would be thinking of. En eso van a estar pensando. Although you might get a lot more out of it than that. Pero es muy posible que saquen más todavía de esto. Okay? So it's as simple as that. Es tan fácil como eso. You go to a group of 7, Forman su grupo de 7, one goes in the middle, uno va al centro, assigns the others their symbol, asigna a los otros el and the símbolo message y el mensaje. that's written on page 21. El mensaje, recuerden que está escrito en la página número 20. You first each say the message, Primero cada uno dice el mensaje then you say it while touching, y después lo repiten y a la Then- vez que lo dicen tocan a la persona then all together you touch and say the message. y después todos juntos tocan y dicen. Okay? The symbol's function within the structure is that when La you're in the función- middle, La función de los símbolos es que cuando tú estás en el centro, you're assigning the symbols to be around you. tú asignas los represent- símbolos para que estén alrededor de ti. The symbols represent the different aspects of the healing system. Representan los diferentes aspectos del sistema de sanación. So I'm giving these symbols as a representation of the different Así que people yo that would be doy supported. estos símbolos en representación de los diferentes elementos necesarios para la sanación. Although I think that maybe you find too that the symbol even becomes less important at this stage than the Aunque de hecho el símbolo acaba siendo menos importante que el estado, feeling that happens el within the sentimiento system. de tener a toda esta gente alrededor dándote apoyo. Now, here's what I'd like to do as far as the time frame. En relación al It's- tiempo, It's about 20 till 4. son 20 para las 4. We were planning the break at around 4:30. Teníamos planeado el break a las 4:30. What I thought I might do is to have you go and do this process up until the break time. Entonces les voy a pedir que hagan el ejercicio hasta antes del descanso. If you need a little more time, Si you necesitan un can poco más de tiempo, go into the break a little bit. pueden irse un poco sobre el tiempo del descanso. But I'd like to plan to meet back here at about 4:45. Pero quiero que regresemos aquí al cuarto para las 5, In just a little over an hour. un poco más de una hora. And at that time you'd have finished this part of the exercise and had a break. Y para entonces ya deben haber terminado el ejercicio y haber tenido un breve descanso. Yes. ¿El hecho del número de personas es casual o tiene algún significado? Yes. Just because that represents sort of the number of elements in the system. Representa el número de elementos del sistema, But it's no magic number or anything. pero no tiene nada que ver con un número mágico o simbólico. Although they say that our consciousness can only hold seven. Aunque sí seven tiene things que at a ver time. con esta noción de que nuestra conciencia solamente puede retener 7 estímulos a la vez. So. Sí. Nada más, ¿el mensaje de la 1 y la 2 es el mismo? It's the same.
Sí, es el 1 y 2. 1 y 2. That's so that you really get that message. Es porque es importante que tengan ese mensaje en cuenta. Hay otro ejercicio que se llama ómnibus y cada persona toma las características y el cliente le está diciendo cómo debe ser para que le transmita. Yo aquí no vi que cada persona como que tomara un poco la característica del símbolo y es importante hacerlo. Well, you can do that, Podrían, but for this process, pero para este proceso en particular it's not really a role playing. no es realmente un juego de... Una actuación. Representing something, but not playing a role. Están representando a algo, pero no están realmente jugando un papel. So that's why we have the symbol. Por eso es que tenemos el símbolo. You could do this in role playing, but I think it would take longer. Podrían hacerlo en role playing, pero tomaría más And- tiempo. And I think to get the benefit of this, it might not be necessary. Y puede no ser necesario para obtener el beneficio de este Because ejercicio. The purpose of this is a little different than a role playing Porque el exercise. propósito de este ejercicio es un poco diferente del role playing. I think it would be interesting to reflect on that when we come back. I would be very interested. Y creo in que your va a ser experiences. interesante reflejarlo cuando regresemos. Mi impresión fue que el símbolo algunos lo hicieron suyo y me lo regresaron en actitud. Aunque no fuera un ramo de flores, la actitud estaba, aunque no fuera una rosa. Okay, let's do it. Bueno, We'll adelante. see you at 4:45. Los veo al 4:45.